Hola, queridos estudiantes. He querido realizar este video explicativo de la actividad subida en la plataforma Carista como actividad número 1, en donde se habla de los vectores y sus operaciones. Pero inicialmente quiero recordarles que una cantidad escalar se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y que además no tiene dirección. Como ejemplo de ello está el volumen, las áreas, la masa, la rapidez, el intervalo de tiempo, entre otros. También hablamos de cantidad vectorial, se especifica por completo mediante un número y unidades apropiadas, más una dirección. Como ejemplo de ello están los desplazamientos, la velocidad, la aceleración, la fuerza, entre otros. Tengamos en cuenta ahora los elementos de un vector. En primera instancia está el origen, también denominado punto de aplicación. Es el punto exacto sobre el que actúa el vector. En segunda instancia está el módulo o magnitud, que es la longitud o tamaño del vector. El largo del vector es proporcional a su magnitud, es decir, a mayor magnitud se dibuja un vector más largo. La dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Vemos aquí en esta gráfica el vector cuya magnitud está señalada aquí en verde, la dirección que apunta hacia el norte del este y vemos que aquí aparece otro vector que es este mismo pero a una escala, perdón, en otra posición. Vemos aquí una representación vectorial de diferentes vectores, un vector A que va en dirección noreste, es decir, al norte del este. Este vector B que va en una dirección sureste, es decir, hacia abajo a la derecha. El vector C está en una dirección suroeste, es decir, en la parte izquierda del sur. Y este vector D que va en una dirección noroeste, es decir, a la izquierda del norte. Importante tener en cuenta estas direcciones aquí descritas en estos 4 vectores. Las propiedades de los vectores. Estos 4 vectores aquí son iguales. Observen la magnitud y la dirección. Segunda propiedad, la suma entre vectores. Aquí hay un método triángulo, otro el método del paralelogramo. Sumamos el vector A más el vector B. Vemos que esta resultante parte el origen del primer vector A y termina en la punta del segundo vector B. Esta es la resultante. Estos métodos son gráficos. El del paralelogramo, observamos aquí A y B y esta es la resultante. Arriba pintamos o dibujamos mejor otro vector A igualito y un vector B que completa el paralelogramo y esta diagonal es la resultante de sumar A con B. Como tercera propiedad tenemos la resta de vectores. Si el vector dado es A y el vector dado B está en esta dirección, pero nos piden hallar A menos B, entonces el vector menos B tendrá la misma magnitud, pero dirección contraria, obsérvenlo. Si B inicialmente apuntaba hacia arriba, menos B tendrá dirección hacia, en este caso estaba noreste, ahora aquí está suroeste, en dirección contraria. Entonces el vector resultante de restar A menos B está aquí. El origen está aquí, en donde empezó A, y termina aquí, en donde termina menos B. Lo mismo aquí, si nos dan A y B. Entonces me piden A menos B. Este sería entonces el vector resultante. Cuarta propiedad, las componentes de un vector. Hay que poner especial atención en estas componentes del vector, que estamos hablando del método de las componentes rectangulares. Entonces, me dan un vector A que ustedes ven aquí,
este vector A va en dirección noreste porque va hacia la derecha del norte. Primera aspecto a tener en cuenta. Segundo aspecto, las componentes de este vector A son componente en X de A, miren lo que apunta a la derecha, y componente en Y de A, que apunta hacia arriba. Recordemos que la definición del coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El ángulo θ es este que estoy señalando aquí, mírenlo aquí. El coseno de este ángulo será el cateto adyacente, que es AX, sobre la hipotenusa, que en este caso es A. Por eso dice aquí que coseno de θ es A sub X sobre A. Cuando yo despeje A sub X, entonces este A que estaba dividiendo sube a multiplicar al coseno de θ. Entonces, mucho cuidado que aquí hay que tener bien claro cuál es el ángulo del que estamos hablando para hallar sus funciones trigonométricas. Entonces, este es θ, este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Bien, para el seno de θ, que está definido como el cateto opuesto, si este es el ángulo, el cateto opuesto a este ángulo es esta componente que está aquí, que es esta misma AY. Esta es AY, esta misma AY. Este es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, el seno de θ es igual a sub y sobre A. Despejamos A sub y me da A por el seno de θ. Bien. Entonces A sub X y A sub Y son las componentes rectangulares del vector A. Hablemos de la magnitud del vector A. Está definido como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en X y en Y del vector. Está formado o está definido como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en X y en Y del vector. La dirección del vector, ¿cómo se halla? Hablamos de la tangente de θ. Recordemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por eso está definido como A sub Y sobre A sub X. A sub Y sobre A sub X. ¿Ya? En términos generales, si hablamos de una resultante en Y sobre una resultante en X. Cuando me piden hallar el ángulo de este vector, entonces, de esta función, perdón, hago inverso tangente de este cociente. Entonces, continuando acá, vemos que, bueno, se hizo una corrección de que cuando hallamos aquí la tangente del ángulo, para hallar el ángulo, en la calculadora marcamos inverso tangente de lo que me da este cociente, o sea, la tecla Shift, tangente y el resultado de este cociente. Esto para hallar la dirección del vector. Bien, entonces tengamos en cuenta que hemos hallado la componente en X, la componente en Y, la magnitud del vector y la dirección del vector. Estos cuatro aspectos son los que sobre los cuales van a trabajar en los ejercicios que ahorita más adelante voy a explicarles. Pero además de eso, tener en cuenta los vectores unitarios de un vector. Entonces, está el vector unitario en la dirección de X, que es Y, magnitud 1. En la dirección de Y está J, magnitud 1. Y en la dirección de Z está el vector K, magnitud 1, pero son vectores unitarios. Estamos hablando de cuando el vector está en el espacio tridimensional. Por eso está I, J y K. Como Z está un vector en función de los vectores unitarios I y el vector unitario J. O sea, cuando el vector
está en el plano XY, plano bidimensional, bi de 2. Entonces, en la dirección de Y está X, en la dirección de Y, en la dirección de J, perdón, está su Y. Bien. El método de las componentes rectangulares, entonces veamos aquí. Veamos aquí dos vectores. El vector A, mírenlo, apuntando hacia el noreste. Y el vector B también, pero este tiene una inclinación diferente a esta, una dirección diferente a esta. El vector resultante de sumar A con B tiene dos componentes, una en el eje X y una componente en el eje Y. Por eso hablamos de R igual a R sub X y más R sub Y, J. Pero esta R sub X, la resultante en X, está formada de sumar A sub X más B sub X. Y la resultante en Y está formada de sumar A sub Y más B sub Y. Aquí está escrito. Y la resultante de la suma de estos dos vectores también está definida como en la anterior diapositiva vimos, la suma de los cuadrados de las componentes en X y las componentes en Y. Y la tangente del ángulo está definida como R sub Y sobre R sub X, donde R sub Y es la resultante en X y R sub X la resultante en X. La una en Y y la otra en X. Ejemplo número 1. Encuentre la suma de dos vectores A y B que se encuentran en el plano XY. Está dada por el vector A, definido como 2i más 5j, y el vector B, definido como 3i menos 6j. Nos piden sumar A más B. Es decir, vamos a hallar un vector resultante igual a A más B. Este es A, 2i más 5j, más B, que es 3i menos 6j. Para sumar, tomamos las componentes en X, que son 2i más 3i, mírenlas acá, y las en Y, en la dirección de J, 5i menos 6j, aquí están. 2 más 3, 5i. 5 menos 6, menos 1j. Ojo que es 5.0 es 5 y 1.0 es 1. Miren, en X es 2 y 3. Mirenla aquí, me dio 5. En la dirección de J, que está en el eje Y, es 5 menos 6, que es menos 1j. Entonces, la componente en X me dio 5 y la componente en Y me dio menos 1. Las unidades son metros. Y la resultante, como lo habíamos definido, la magnitud del vector resultante será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en X y en Y. Entonces, 5 al cuadrado es 25 más menos 1 al cuadrado, 1. 25 más 1, raíz de 26 metros. Bien. Ejemplo número 2. Un cartero rural sale de la oficina postal y conduce 22 kilómetros en una dirección hacia el norte. Entonces, miren aquí, la parte A dice que sale de la oficina postal y conduce 22 kilómetros en la dirección norte. Miren, va hacia arriba, hacia el norte. Después dice, luego conduce 47 kilómetros en una dirección a 60 grados al sur del este. Entonces volvamos a la gráfica. Él salió de aquí, subió hacia el norte 22 kilómetros. Estando allí, conduce 47 kilómetros, mírenlos, en dirección al sur del este, o sea, hacia la derecha, hacia abajo, a la derecha. 60 grados al sureste. La pregunta es, ¿cuál es su desplazamiento desde la oficina postal? O sea, de este punto a este punto. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Mírenlo aquí en la tercera gráfica. Esta es la que me piden, esta resultante, este vector D. De 1 es este primer desplazamiento y de 2 es este segundo desplazamiento. En la parte de la mitad, en esta gráfica parte B, estamos ubicando los dos vectores dados. D1 está en esta
parte del eje Y positivo. Y D2, miren que venía así, aquí lo trasladamos desde el origen en la dirección sureste. Al trasladarlo aquí, este 60 grados lo forma con el eje X. Y observamos que esta es la componente en X del vector D2 y que es positiva a la derecha. Pero la componente en Y del vector D2 es esta y apunta hacia abajo del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar el desplazamiento desde la oficina postal, o sea, este es el vector resultante que vamos a hallar. Vamos a hallar su magnitud y su dirección. Entonces, se descompone cada vector de desplazamiento en sus componentes, como se muestra en la parte B. Ya la mostré. Vemos que para el vector de D1, el vector D1 solo tiene componente en el eje Y. En el eje X no tiene, por eso aquí dice que de 1X es 0 y que de sub 1Y es 22 kilómetros. Miremos el vector de 2. Este sí tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, miremos las componentes. Si este es de 2, el cateto adyacente es de 2X y la hipotenusa es de 2. Entonces será de 2 por coseno de 60. Coseno de 60 es 0,5 y 0,5 por 47 es 23,5 kilómetros. Para D2Y va a ser negativo porque apunta hacia abajo. Apunta hacia abajo. Por eso aparece aquí este menos. Menos que aquí no escribí, pero que aquí estoy escribiendo. Entonces, vamos a escribirlo de una. Entonces, el menos este es porque va en sentido del eje Y negativo. El seno de 60 es 0,866. Ojo que la calculadora debe estar en DG. Y al multiplicar menos 47 por 0,86 da menos 40,7. Entonces, tenemos que, bueno, aquí está diciendo, está escrito que es negativo porque este vector apunta a lo largo del eje Y negativo, cosa que ya habíamos dicho. El vector resultante de será, en el eje X será de 1X más de 2X. O sea, estas son las componentes en X de los dos vectores que intervienen, del vector de 1 y del vector de 2. Este 0 es de que el vector de 1 no tiene componente en el eje X, solo tiene en el eje Y. Regresemos, observen aquí. De 1 solo apunta hacia arriba en el eje Y, no tiene componente en el eje X. Por eso aparece este 0. Y de 2X, regresémonos otra vez. Miren que 2X, este es el vector de 2. Y que este vector de 2 tiene componente en el eje X a la derecha y en el eje Y hacia abajo. Entonces, por eso aquí aparece más 23,5. Bien, ese es de componente en X del vector D. Ahora viene componente en Y del vector D. Para el vector D1 es 22 positivo y para el vector D2 es negativo porque apunta hacia abajo. Vuelvo y observen aquí. Apunta hacia abajo, por eso es negativo. Entonces, 22 menos 40,7 da menos 18,7. El vector resultante de será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en X más la componente en Y. O sea, 23,5 kilómetros al cuadrado más menos 18,7 kilómetros al cuadrado. Al resolver estos cuadrados, luego sumarlos, luego sacar la raíz cuadrada, me da 30 kilómetros. Ahora hallo la tangente, ahora voy a hallar la tangente del ángulo para luego hallar el ángulo que es la dirección. Entonces divido, como de Y me dio menos 18,7 y de X me dio 23,5, entonces, que entre otras cosas, vamos a escribirlo aquí, 23,5 kilómetros, ¿ok? Que son estos mismos que aparecen aquí,
23,5 kilómetros, igual a menos 0,796. Entonces, para hallar el ángulo hago inverso tangente de menos 0,796 y esto me da menos 38,5 grados. Este signo negativo significa que el ángulo está por debajo del eje X y que está en el cuarto cuadrante donde el Y es negativo y el eje X es positivo. De modo que el desplazamiento resultante es de 30 kilómetros y dirigido a 38,5 grados en dirección hacia el sureste. Confirmémoslo aquí. Va hacia el sureste, la magnitud de D fue 30 kilómetros y el ángulo fue de 38,5. ¿Ok? Bien. Expliquemos ahora la actividad que les dejé para resolver. El primer ejercicio te dice, si la componente en X del vector B es 6,8 unidades y la componente en Y de B es de menos 7,4 unidades, determine la magnitud y la dirección del vector B. Después te dice, dibújalo en el plano XY. Te dice, recuerda que la magnitud viene dada por, entonces está escrito, la magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente en X y la componente en Y del vector. O sea, de B sub X y B sub Y, que simplemente es reemplazar. Y la dirección se reemplaza aquí y aquí y aplicas inverso tangente del vector. Bueno, aquí no debe decir, para no confundirlos, no debe decir A, sino B. B sub X, vamos a escribirlo como es para que ustedes queden bien claros en lo que nos piden. Entonces, escribámosle B sub X, perdón, B sub Y sobre B sub X. Y de esta manera ustedes más claro no pueden tenerlo. Guardemos para que el documento me quede bien. Listo. Me dice que lo dibujo en el plano XY. Bueno, entonces si BX es positivo, estará en el eje X positivo apuntando a la derecha. Y si BY es negativo, estará apuntando hacia abajo en el eje Y. Como quien dice, ya quedó listo el primer ejercicio. ¿Ok? Simplemente es traducir mis palabras en el ejercicio en el papel. Segundo ejercicio. Considere los tres vectores de desplazamiento. Vector A, 3i menos 3j, unidades, metros. Vector B, i menos 4j, unidades, metros. Vector C, menos 2i más 5j, unidades, metros. Use el método de las componentes rectangulares para determinar A, la magnitud y la dirección del vector E. ¿En qué consiste el vector E? En menos A menos B más C. Es decir, que yo a este vector A le voy a anteponer un signo menos, y yo al anteponerle un signo menos a este vector, este 3i cambiará de signo y este menos 3j cambiará de signo. Menos B. Entonces, cuando le coloco el menos a este vector B, el i va a cambiar de signo y el menos 4j cambiará de signo. Más C. El vector C sí va igual. Realizan estas operaciones de acuerdo a las componentes en I y a las componentes en J. Y el vector resultante lo van a ubicar en el plano XY. Si X es positiva, lo ubican a la derecha del eje X. Si X es negativa, a la izquierda del eje X. Si Y es positiva, hacia arriba, y si Y es negativa, hacia abajo en el eje Y. Queda explicado el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Ubica en un plano XY los siguientes desplazamientos. Vector A tiene magnitud 34 metros y la dirección es 25 grados al norte del este, o sea, hacia la derecha del norte. El vector B, 48 metros, 33 grados al este del norte. Al este del norte, a la derecha del norte.
Y el vector C, 22 metros, 56 grados al oeste del sur, o sea, a la izquierda del sur. Entonces dice, parte B, halla las componentes y en X y en Y de cada vector. Es decir, vas a hallar a su X, a su Y, B su X, B su Y, C su X, C su Y. ¿De cuáles vectores? De estos que están aquí arriba. A, B y C. Debes hacer el plano cartesiano y de acuerdo a las indicaciones que dan aquí, ubicarás a 30, a 25 grados al norte del este, o sea, en el primer cuadrante. Vector B a 33 grados del este del norte, en el primer cuadrante a 33 grados. El vector C, 56 grados al oeste del sur, o sea, en el tercer cuadrante. Entonces, estos ángulos todos son medidos desde el eje X. Los dos primeros eje X positivo y el tercero desde el eje X negativo, hacia abajo. Y hay en las componentes AX, AY, BX, BY, CX, CY, teniendo en cuenta el método de las componentes rectangulares visto en las diapositivas anteriores. Luego que tenga estos componentes A su X, B su X, C su X, A o R su X, mírenlas aquí. Y luego que tenga A su Y, B su Y, C su Y, A o R su Y, que es la resultante en Y del vector resultante. Y la magnitud del vector resultante es la suma, es la raíz cuadrada, perdón, de la suma de los cuadrados de la resultante en X y la resultante en Y. Por último, la dirección del vector, teniendo en cuenta que tangente de teta es R su Y sobre R su X y que teta será inverso tangente de R su Y sobre R su X. Está orientado ya el tercer ejercicio. Solo tienen que tomar estas orientaciones y transcribirlas al papel. Cuarto ejercicio. Cada uno de los vectores desplazamientos A y B que se muestran en la figura 1, observen vector A, vector B. Cada uno de ellos tiene una magnitud de 3. Vector A, magnitud 3, vector B, magnitud 3. Use el método de componentes para sumar los vectores A y B que se muestran en esta figura. Exprese la resultante A más B en notación de vector unitario, o sea, que el vector resultante A más B va a estar expresado en términos de I y J, teniendo en cuenta que el vector A tiene componente en X y componente en Y, y que el vector B solo está definido sobre el eje Y, o sea, solo tiene dirección en el eje Y. Y hacemos el mismo procedimiento de los anteriores. Este es más corto incluso. Bien, y vamos para la orientación del último ejercicio, el número 5. Dice, determine el vector E definido como A menos C, teniendo en cuenta los vectores de la figura. Miren, en la figura hay 3 vectores. Vector A, vector B y vector C. Para la parte A, me piden restar A menos C, teniendo en cuenta que si C está dado hacia abajo, cuando yo lo reste y le cambie el signo, C va a quedarme hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces yo hago un plano cartesiano, dejo a A igual y ubico a menos C hacia arriba. ¿Por qué? Porque el C original estaba hacia abajo. Si le cambio el signo, entonces me queda en el eje Y positivo. Y allí hallo la componente en X, la componente en Y de A y C, y por ende la magnitud del vector resultante, que aquí lo estamos llamando E. Bien. Ahora viene el vector B, definido como B menos A. Pero fíjate que B está aquí en el segundo cuadrante. Y dice menos A. Entonces, si este es A positivo que apunta hacia el noreste, entonces A negativo apuntará hacia el suroeste, o sea, A me quedará en el tercer cuadrante. Y el 28 grados lo va a formar de acá, del eje X hacia acá. Repito, A me quedará hacia acá porque es negativo, hacia acá en el tercer cuadrante. El 28 grados será acá, ¿de acuerdo? Y ustedes trabajan así de
que está formado por la resta de B menos A, teniendo en cuenta qué me piden en cada parte. Bien, jóvenes, con esto doy por terminada las orientaciones de la actividad número 1, correspondiente a la semana 1 y 2 de esta cuarentena. Que estén muy bien, cuídense mucho y que les rinda el trabajo.